aborrece la abominación. Dios aborrece la idolatría. Dios abomina al hombre idólatra. La Biblia dice en el libro de Deuteronomio 27, verso 15, maldito el que se haga escultura. Dios destruirá a los idólatras. Dios destruirá a los idólatras. La idolatría es el pecado de dejar a Dios. Es el pecado de dejar de honrar al Dios que hizo los cielos por adorar una momia. La Biblia dice en Éxodo 34, verso 17, dice, no te hará dioses de fundición. Dios aborrece las momias. Dios aborrece a aquel que adora una momia, es una estatua, es una imagen. Y esto lo practica el catolicismo. Adorar una imagen, adorar una momia, adorar un palo, es un pecado grande delante de los ojos de Jehová de los ejércitos. A los idólatras. La Biblia dice que no tienen parte con Dios. La Biblia dice en el libro Apocalipsis 21, verso 8, Apocalipsis 22, verso 15. La Biblia habla acerca de los idólatras que no tienen parte con Dios. La Biblia habla acerca del pecado tan grande que tiene la humanidad de dejar a Dios por adorar una estatua. Oh, escucha esto lo que dice Dios en el libro de Salmos. Dice en el verso 4, en el capítulo 115, dice la palabra de Dios que son dioses de oro y de plata, obra de manos. Dice en verso 5, tienen boca, no ven, tienen ojos, no ven, no, boca no hablan, no, oídos tienen, no escuchan, tienen manos palpa, pies tienen, manos pueden andar. Y semejante a ellos son también los que lo hacen. El que lo adora es semejante como el que hace esta tontera. En el libro de Jeremías, capítulo 10, verso 4, dice que lo adoran con oro, lo adoran con plata, lo firman con clavos y martillos para que no se mueva. No pueden andar, son llevados porque nadie puede. Eso no tiene poder ni para hacer bien ni para hacer mal. Es una imagen. La Biblia dice en 1 de Corintios 10, verso 20, Dios habla y dice que son demonios los que adoran. En el libro de Deuteronomio 32, verso 17, son demonios esa basura, son demonios esa basura. No tiene poder para hacer nada, no tiene poder una imagen. Eso es de un tonto, eso verdaderamente. Dios dice en el libro de Jeremías 10, verso 14, que se han embrutecido. Verso 8, se han entontecido. Dios va a destruir los idólatras. Dios va a destruir. Es Dios que te llama al arrepentimiento. Es Dios que te llama al arrepentimiento. Es Dios que te dice que te arrepientas de tu pecado, de tu maldad. Los idólatras van directo al infierno. Y no solamente los idólatras. No. Los fornicarios, los mentirosos, los homicidas, estos van directo al infierno. Los que no quieren arrepentirse. Es Cristo Jesús el Señor. Es Cristo Jesús el Salvador. Es Jesucristo. Él es el nombre que sobre todo nombre. Es Jesús de Nazareno. Ay, que más suaya. Es Jesucristo el Señor. Es Jesucristo el Rey de Reyes. Y solamente Él tiene el poder de quitar el pecado. He aquí el Cordero que quita el pecado. Es Jesucristo el Señor. La sangre que derramó en la cruz del Calvario tiene el poder de quitar el pecado. El pecado se encuentra incrustado en el alma y nadie puede quitar esa maldad del hombre. La maldad del hombre viene desde adentro. La maldad del hombre viene desde el corazón. La Biblia habla acerca de la perversidad del hombre. No tienen parte los borrachos. No tienen parte con Dios, no tienen entrada en el reino de Dios. En 1 de Corintios capítulo 6, verso 9, verso 10, la Biblia habla de los que no tienen parte con Él. No tienen parte los homosexuales, no tienen parte los que se echan con hombres, no tienen parte los afeminados, y no importa que leyes afirmen leyes corruptas, eso no importa. Hay de las leyes, dice en el libro de Isaías 10, verso 1, eso no importa que la ley lo permita. Esa es una ley terrenal, diabólica, esa es humana, pero Dios, a Dios nadie lo puede mover. La Biblia dice claramente, aleluya, en el libro de 1 de Pedro, capítulo 1, verso 25, oh, que su palabra permanece para siempre, oh, su palabra permanece para siempre. Dios va a trastornar reino.
Dios pone reinos, quita reinos. Dios pone reyes, los quita, los hace pedazos. Daniel capítulo 2, verso 20-21. Dios hace lo que quiere, dice en Daniel 4, verso 35. Dios dice sus palabras en el libro de Isaías 40, verso 15, aleluya, que todos los habitantes de la tierra le son como la gota del agua que cae del cubo. Para Dios todos los poderosos son como nada. Alabado sea el Cristo de la gloria, aleluya. Jesucristo es el Hijo de Dios, Jesucristo es el Salvador que venció en la cruz del Calvario, aleluya. Y el tercer día se levanta entre los muertos con poder, el poder de Cristo, aleluya. Se levanta entre los muertos y hoy está sentado en la majestad, hoy está sentado a la diestra del Dios Padre. Alabado sea Cristo Jesús, aleluya. Él es el Señor, Él es el Señor, a Él se le debe de honrar culto, solo a Cristo Jesús. Es tiempo de dejar la idolatría, es tiempo de dejar de estar adorando que su yapa, que toda esa basura, que Guadalupe, eso es basura, eso no sirve para nada, eso no tiene poder para nada. Deja de estar adorando lo que no tiene poder. Adora al que tiene el poder. Adora al que tiene la gloria. Es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Es Jesucristo el Señor. Solo a Él se le debe de adorar. Solo a Él se le debe de exaltar. No, Dios va a destruir. El hombre cuando muere no puede llevarse nada. El hombre verdaderamente es como la hierba y su gloria, aleluya, perece. No tiene poder el hombre para hacer nada. Dice la Biblia que Dios mata, Dios da vida. Él hace descender y hace subir del mismo infierno. Oh, hay un infierno para toda alma que no quiera arrepentir, para toda alma que muere en el pecado. La Biblia dice en el libro de Hebreos 9, verso 27, que está establecido por el hombre que muere una sola vez después de ese juicio, después de que te mueras. Si mueres sin Cristo, estarás en el infierno. Tus dientes crujirán por la eternidad, aleluya. Y ahí ya no importa, ya no interesa más nada. Oh, toda rodilla se doblará delante de mi reina. Señor, aleluya. Pero puede ser demasiado tarde. Hoy es el tiempo que dejes la religiosidad, aleluya, que no es pura, y que te vuelvas al Cristo de la gloria, aleluya, y que te vuelvas a Jesucristo. Esto también va para, aleluya, para aquellos religiosos que aunque se llaman ser cristianos pero no son nada, son hijos del mismo infierno, son hijos del diablo. También, aleluya, también Dios tiene, aleluya, la eternidad para ellos, el infierno, donde dice que el libro de Juan, capítulo, aleluya, dice la palabra de Dios claramente, aleluya, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede llegar al Padre si no es por Él, dice en Juan 14, verso 6. Pero la Biblia habla acerca de, aleluya, de un camino angosto. Es Cristo Jesús el camino angosto, el camino estrecho es Cristo Jesús, pero el camino ancho es el camino de la perdición, es el camino que lo lleva al hombre al infierno. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, su fin es camino de muerte. Van directo a las llamas de fuego, donde dice en Marcos capítulo 9, verso 44, que ese lugar es donde el gusano de ellos no muere, que el fuego nunca se apaga. Se te terminará tu oportunidad si mueres sin Cristo. Se te terminará tu oportunidad si mueres sin Cristo. Se te terminará tu oportunidad si mueres sin Cristo. El asesino que no se arrepienta va directo al infierno. El homicida que no se arrepienta va directo a las llamas de fuego. Y Dios lo va a condenar, aleluya, por la eternidad. En el libro de Apocalipsis 20, verso 15, el que no se haya escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Lago de fuego, lago de fuego, lago de fuego, lago de fuego. La gloria es tuya, bendito Dios. La gloria es tuya por la eternidad. Tómalas en el nombre de Jesucristo, para tu gloria, bendito. Amén.